Hola amigos, bienvenidos. Ya hoy es jueves 16 de marzo. Estamos en Dedito, devocional diario para todos. Dedito que pretende con los conversatorios y por qué no lo hace una sola persona, sino que siempre tenemos un invitado al conversatorio, porque no queremos que nuestros amigos escuchen una sola voz. Hemos en estos meses, 8 meses, hemos tenido 70 personas en Dedito de unos 16 países diferentes. Personas que están iniciando a leer la Biblia y personas que la han leído muchas veces. Esto trae una riqueza porque no pretendemos desde este movimiento transmitir el pensamiento de una persona o el pensamiento de una denominación o la cosmovisión ni siquiera no estamos defendiendo ningún sistema de creencias como tal de una persona. Por eso en este conversatorio a veces es válido decir, esto no lo sé, esto sí lo sé, en esto no tengo revelación, o informar sanamente diciendo, bueno, pues los estudiosos de la Biblia en este punto tienen una confrontación, en fin, porque queremos que cada persona, de manera honesta, saque tiempo a solas con Dios, saque tiempo a solas con Dios. Hemos encontrado en estos días en Deuteronomio muchas perlas preciosas, maravillosas. En Deuteronomio ha sido un libro muy bonito, espectacular y bueno. El día de hoy nos toca estudiar, escudriñar Deuteronomio 28, Deuteronomio 29, un par de capítulos que me llamaron la atención. Está un poquito largo el 28, pero vale la pena mirarlos. Eh, Habla sobre bendiciones, maldiciones, la bondad, la justicia de Dios, ¿sí? Y vamos también a tocar la tercera parte del Marcos 14, entre el 53 y el 72. El día de hoy nos acompaña nuevamente en Dedito Devocional Diario para Todos, Sonia Lili Andrade Cup desde Medellín, Colombia. Hola Sonia, bienvenida nuevamente a Dedito. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo han estado? Saludos a todos. ¿Cómo les ha ido en este día súper cool que empieza? Cuenten. Sonia, ¿cómo le parece que, pues, revisando cosas y así como para que nos va a servir, ¿tú recuerdas cómo Jesús resumió el primer mandamiento, el primer y segundo mandamiento, cómo resumió toda la ley y los profetas? ¿Recuerda? Dice, amar a Resumiendo Dios, amar, al amar prójimo. al prójimo como a mí mismo. O sea, lo Sí. que quiere decir es, número uno, amar a Dios. Dios. Número dos, amarnos a nosotros, pues en el orden cronológico. Y tercero, amar al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? En la cultura de Estamos de amor, acuerdo en la amar cultura de a amor. Dios, amarnos a nosotros y amar al prójimo. Pero Así ¿cómo le es. parece que en esta semana un versículo que me explosionó, digo porque pues eso lo hemos Wow. visto cuantas veces, pero me explosionó. Lo voy a leer porque de antesala lo que vamos a tratar hoy está en Marcos 12, 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Lo voy a Sí. leer aquí. Voy a leer desde el 28. Miren lo que dice. Y uno de los escribas, veníamos de un capítulo donde a Jesús lo venían confrontando, bueno, grupos diferentes, herodianos, fariseos, saduceos, y aquí llegaron escribas. Marcos 12, 28. Y uno de los escribas que lo oyó discutir, ¿sí? Viendo que Jesús le estaba respondiendo bien a todos, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12, 29. Jesús respondió, dos puntos. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. O sea, Shema, oye Israel, es el Oye, primer mandamiento. oír. Y wow, y se nos había quedado esa primera parte de eso.
Y luego continúa el 30 para completarlo. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, bueno. Ahí está. Con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, ya especifica cómo es el amor con Dios. Y luego viene el 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces, para resumir, estamos hablando de número uno, amar a Dios, número uno, amarnos a nosotros, número tres, amar al prójimo, pero se nos había olvidado algo muy importante en la primera parte, antes de empezar todo este triángulo amoroso, Dios, nosotros y el prójimo, se nos había olvidado el Shema, el escuchar a Jehová, nuestro Dios, uno solo es. Eso nos lo trajo aquí Marcos, claro, Marcos influenciado porque Marcos era la pluma de lo que Sí. hablaba muy posiblemente el apóstol Pedro. Entonces, con esa introducción, que es un hallazgo así que fue muy poderoso, en el conversatorio que tuvimos con Juan del César en esta semana, Sonia, ¿cómo le parece como que la pista no es tan jabonadita si no escuchamos primero? Es correcto. Y créame que excelente preámbulo porque Deuteronomios 28 empieza con escuchar. Entonces, cuando usted me habla de Marcos, mire que la palabra es toda alineada, no hay nada que no se salga. Y le doy otra perla, sabe, los grandes estudiosos de las neurociencias dicen que el último sentido antes de nuestra muerte natural que se pierde es el oído y el primero en desarrollarse es el oído. Entonces, es interesante porque el escuchar la palabra, el oír, es como la activación de todo. Es el órgano alfa y omega, el primer órgano y el último. El último, sí, señor. El Entonces, órgano, es interesante porque en su momento, cuando oímos, usted puede oír, pero a veces no entender. Puede oír y no puede escuchar, o puede escuchar y no oír. Es una línea bastante interesante. Los fonoaudiólogos, que son los expertos en el tema, dicen que el sonido, nosotros en el oído tenemos tres partecitas, el yunque, el martillo y el estribo. Y esas tres partecitas son como el órgano que cuando se toca la melodía, ellos interpretan los sonidos para poder decir que estoy escuchando. Entonces, cuando tenemos alguna afectación, dice, ay, mire, el oído como tal me está molestando, o siento un zumbido, ¡bu! Y no puedo escuchar claramente. O a veces le dice, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? No, pues escucho por allá un zumbido, pero no más, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el oído es bastante interesante y es un órgano que muy pocas veces desarrollamos. Hay veces que decir que hablar, dice el silbido apacible. A veces creemos que Dios habla brutalmente, habla en una voz así súper dura y todo. Pero cuando habla que Dios se comporte y escuchen un silbido apacible, yo tengo que educar mi oído para realmente saber que estoy escuchando, ¿cierto? Eso es algo muy, muy interesante. O sea, el oído es algo súper guau, súper chévere en el cuerpo humano. Y hay una cosa, cuando yo tengo problemas de oído a nivel físico, tengo problemas de equilibrio. El oído es el que me da el equilibrio en todo mi cuerpo humano. tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, señor. Entonces, Tremendo. entonces, Bueno, el capítulo es bastante largo. Yo creo que sí. merita Uy, casi que ellos no hay mucho que explicar porque son estos sencillos, pero sí vale la pena cuando tengamos alguno que reforzar, pues ahí lo comentaremos. resuelvo. Exacto. Entonces, mire que en el versículo 1 del 28 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, hoy estoy utilizando la nueva versión internacional como guía. Dice, si entonces leo el versículo 1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno,
el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Profe, yo enumeré las bendiciones y son 12 bendiciones. Pero antes de las bendiciones, quiero reforzar lo siguiente. Escuchas es como el primer adjetivo, verbo que encontramos ahí. En esta versión dice, y cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno. Eso me da a entender que uno puede ordenarle, a uno le pueden ordenar las cosas, pero uno no las puede cumplir fielmente. A William Leyna le ordena, haga la A en letra mayúscula, y usted hace la A en letra minúscula. ¿Hizo la A? Sí, claro. ¿Qué técnica utilizó? No sé. ¿Fue lo que le dijeron en el tipo de letra? No, le han hablado de letra mayúscula y usted le dice letra minúscula, pero hizo la A. Entonces hay veces que yo creo que con el padre, créame que funciona así. Sonia Lili, haga esto de tal y tal manera. Sí, yo lo hago, pero no lo hago como él me lo manda, al pie de la letra. Lo hago muchas veces a mi manera. ¿Sí? Entonces, cuando dice, cumples fielmente todos tus mandamientos, es brutal porque es replicar la fidelidad de Dios. No harás eso. Y dice, y te pondrá por él los mandamientos que hoy te ordeno. Y dice, y si obedeces al Señor, vendrán sobre ti y te acompañarán. Eso me lleva, o te alcanzarán, como esas versiones, a también tengo otra cosa. A mí me pueden venir las bendiciones, pero no me acompañan, según este texto, si no lo hago fielmente. Entonces, yo lo titulé, puedo conocer la gloria de Dios por unos segundos, conocer el favor de Dios por unos segundos o por unos minutos, pero no me pueden acompañar. Y si no me pueden acompañar, entonces hay veces que nosotros podemos, genial, Dios me hace esto. Oiga, pero ¿por qué Dios no vuelve a repetir lo que estaba haciendo? Pues ya me lo hizo una vez, ¿y por qué no dos? Pues porque no estamos, según eso, cumpliendo fielmente su mandato. Eso me impactó mucho. Yo había en algún momento leído y expuesto la palabra en Deuteronomio 28, pero en este momento dije, las bendiciones están descritas, pero hay dos condicionamientos que yo no había detallado al 100%. Claro. ¿Cierto? Excelentes apuntes, Sonia. Entonces, Excelentes apuntes. Entonces, el versículo 3 dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito sean el fruto de tu vientre y tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y corderitos de tus rebaños. Hay una parte que a mí me confronta mucho, profe, y es lo que conocemos en economías y todo como la parte de la sobrevivencia. En la escala de la economía nos dice, mire, tu salario alcanza para sobrevivir. ¿Y cuáles son las líneas que tienen que ser mínimos para sobrevivir el ser humano en el planeta Tierra? Tener agua, tener los servicios públicos, tener su casa y tener la parte del alimento. A uno las convenciones de la economía le dicen, mire, usted para poder subsistir en X ciudad necesita tener mínimo suplir esas tres necesidades, lo básico. Entonces, eso me confronta mucho porque lo que es el versículo 3, el versículo 5, dice, bendito será en el ciudad y bendito en el campo, bendita será tu canasta y tu mesa de amasar. Y esos dos son necesidades básicas del ser humano hoy día. Me explico. Si tú estás en el campo o en la ciudad, debes de tener algo. Yo, por lo menos, en estos días leía en un artículo de una revista de American Economía, un ermitaño que vivía por allá en Texas hace 60 años, un ingeniero, pero a raíz de que tuvo una crisis existencial en su vida, se fue
a las montañas y vivía como ermitaño. Y lo que le decía la periodista es, usted, ¿por qué si no por acá? Yo, porque aquí tengo lo básico. Comida, porque la tierra me da la comida. Y tranquilidad, porque ver todo esto no tiene precio. Entonces, eso me confrontó mucho en el momento que empecé a leer y yo, oiga, pues, ¿qué es lo que el Padre quiere para nosotros? Entonces, y en el versículo 6 dice, bendito será el hogar y bendito el camino. Yo me pregunté, y bueno, ¿qué es el hogar? Esa fue una palabra, esta es la hora que yo, ¿qué es el hogar? Porque a mí me han enseñado que el hogar pues, es tu casa, es tu familia, son tus parientes, tus hijos, tu esposo o esposa, pero realmente, ¿qué es el hogar? Si está diciendo que es el hogar de Dios. Profe, ¿usted qué es el hogar? Sí, es cuando uno estudia idiomas, por ejemplo en inglés, house es diferente a home, ¿no? El uno tiene que ver con la estructura de la casa y el otro tiene que ver como con las cosas blandas. Las cosas blandas son la gente, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que se refiere al núcleo familiar primario, a la gente que está bajo el mismo techo. Sí, Cuando uno es soltero, pues está bajo el mismo techo los padres. Ya después, pues será cuando uno está casado con hijos, pues será otro techo, pero creo que debe ser ese techo, el hogar, el home, donde uno puede llegar como a dormir, ¿no? Como que la almohada lo reconoce a uno, ¿no? Porque cuando uno viaja en un hotel así sea de 5 estrellas, la almohada no lo reconoce. no, le hace falta la almohadita, es válido. Pero mire qué interesante, eso me llamó mucha atención porque el hogar dice bendito en el camino. Es decir, que siempre esas habilidades blandas, llamémoslo así, que lo que usted me está mencionando, te van a acompañar en todo tu camino, el camino de la vida. Yo no sé si usted conoce ese, esa canción que dice que el camino de la vida, eso, hace un recorderis de todo lo que hace el ser humano en este planeta. O sea, el ser humano es carne con lo que somos hoy día. Entonces, no es un momentico, es todo en el camino, todo eso te acompañará. ¿Mm? Qué bonita promesa, ¿vea? ¿Mm? Y a los amigos que nos están escuchando, por favor lean Deuteronomio 28 en diferentes versiones, porque las diferentes versiones se enriquecen. Y me gusta que Sonia lo esté leyendo en una versión internacional, porque actualiza ese lenguaje antiguo, esa forma de hablar antigua. Entonces, enriquece mucho leer en varias versiones de la Biblia. La parte lingüística, ¿no? Como que la adapta más a lo que, Sí, a a la actualidad. a la actualidad. Voy a hacer referencia, versículo 7 dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. En la línea de enemigos, yo dije, ay Dios mío, gracias a Dios porque tenemos enemigos o qué, ¿será que podemos darle gracias a Dios? ¿Qué tal que no tuviéramos enemigos? Ay, Sonia, ¿cómo se te ocurre eso? Pues sí, porque si no tuviéramos enemigos, el Padre no nos concede la victoria. ¿Cómo puedo disfrutar de un botín si no tengo un enemigo? Ay, usted es masoquista, le gusta la guerra. No, ¿No? Es inherente a la existencia del ser humano estar de un bando o del otro. Es es, inherente, Sonia. es correcto. Entonces digo, bueno, buenísimo. Estar en la luz o estar en las tinieblas ya hace que no hayan puntos medios. O estás de un lado o estás del Esa de otro. otro. Eres, Aunque no lo sepas, aunque sea no consciente, la persona siempre va a tener enemigos. En el mundo espiritual estamos hablando, ¿no? Y el mundo espiritual pues usa de títere un perro para que lo muerda a uno, o usa una serpiente para que lo pique, o usa a un malo para que lo secuestre, para que lo robe. Es decir, las tinieblas, ellos utilizan el títere que más cercano que les quede disponible, ¿sí? así es correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, y aquí hay una promesa para los artesanos. Los artesanos son los que trabajan con sus manos, ¿no? El versículo 8 lo dice. El Señor merecerá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Es bastante interesante porque no solamente trabajan, pues digo yo, a las personas que tejen, que hacen cosas, sino
¿Tú qué más haces con tus manos? Con tus manos das amor, das felicidad. Cuando estrechas una mano en negocios, estás dando tu promesa de que, venga, vamos a hacer buenos negocios. Entonces es interesante que aquí está la parte de tus manos. Sonia, Vea, ¿sabe qué me dígame, llama la atención ahí? Perdone que dígame. en estos días hablábamos con alguien sobre que uno siempre debe hacer algo con las manos. O sea, desafortunadamente en América Latina no tenemos la tradición europea de los negocios de familia, que son negocios de hacer cosas con las manos. Entonces nos toca a nosotros, por esa castración cultural que no tenemos, negocios de familias de hacer cosas con las manos, nos toca que reinventarnos desde América Latina, y una manera de reinventarnos es tomar la decisión, primero ser consciente de que no traemos negocios de familias de hacer cosas con las manos. Ejemplo, no hacemos los quesos que hacen nuestros abuelos desde hace 300 años. Eso es hacer cosas con las manos, ¿sí? Sí, Aunque la claro. familia ya médicos, abogados, ingenieros, bueno. Sí, Ejemplo, que no estemos cultivando y sacando el vino como lo hacían nuestras familias desde hace 500 años, aunque hayan médicos, fotógrafos, ingenieros, doctores, bueno. Entonces, como no tenemos negocios de manos, yo creo que sí es importante empezar hobbies monetizables. ¿Qué es un hobby monetizable? No sé, Sonia, si tú haces pulseritas y te quedan bien, entonces tú empiezas como la semillita de ese negocio que tú le vas a dejar a tu descendencia. eh, Tú empiezas haciendo manillitas, collarcitos, no lo sé, manteles. Entonces, un hobby monetizable puede llegar a ser el embrioncito de un negocio de hacer cosas con las manos que hoy no tenemos. Ahora, para la gente que tiene tierra, pues, oye, pues una cosa es cultivar limón, ¿sí? Pero otra cosa muy diferente es sacar el jugo de limón empaquetado, ¿sí? La limonada, digamos, empaquetada, jugo de naranja empaquetado. Pero muy diferente la tecnología a sacar aceite esencial de limón ¿sí? O de algún cítrico. sí, Entonces, claro. o sea, no saquemos el limón a la plaza de mercado más cercana, porque pues el flete y en 2 días si no nos compran el limón porque hay cosecha de limón, entonces el único vendedor del mercado dice, no, se lo compro a tanto y ya. Entonces, oye, pero entonces se me pasó la cosecha y todo se bajó de precio. Entonces, si aprendemos, por ejemplo, tecnología como aprender en la casa, que yo tengo mis árboles de limón, a hacer aceite esencial, entonces yo puedo mandar aceite esencial en pequeñas porciones, y el flete me permite, por su alto costo, me permite exportar a todo el mundo aceite esencial de limón. Entonces, necesitamos hobbies monetizables que se puedan convertir en negocios de familia, de hacer cosas con las manos. Yo creo que es algo que está en el propósito de Dios, porque con eso, el conocimiento, con eso se elimina lo que yo llamo el espíritu de la pobreza transgeneracional, ¿sí? Porque Ok, pienso que el papá fue rico, pero porque fue alcalde se robó la plata. Eso no, eso es una desgracia haber tenido un papá mafioso, haber tenido un papá sí, alcalde claro. rico. Es decir, eso es una desgracia. Eso es una desgracia. O haber sido narcotraficante. No, 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 eso es una desgracia haber tenido eso en los ancestros. Hablamos de reconstrucción de riqueza por know-how, por tecnología, por conocimiento. Claro, mire, qué interesante ese concepto, porque es que nuestras manos representan muchas cosas, profe. O sea, son 5 deditos de la mano, pues nosotros en biología. Y es más, si a mí me hace falta estos 2 deditos, pues técnicamente a veces no puedo coger las cosas, ¿cierto? Entonces, ejemplo, los pianistas son los que más ejercen sus manos tocando el órgano y tienen muchas habilidades. Entonces, es totalmente alineado a hacer más negocios de las manos, producir muchas cosas con las manos. Qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, quiero llegar al pues si todos pueden leer Deuteronomio 28 en cualquier versión, los primeros 14 versículos
son las bendiciones. A mí me encanta que me hablen de las bendiciones, pero cuando uno va y termino con el versículo 14 que dice, jamás se apartará de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses, ¿sí? Es muy, termina con, escuche fielmente y haga lo que yo le digo. Empieza y termina con, no vaya a seguir otros dioses, se lo ordeno. Es una ordenanza, es un decreto, es algo que hay que hacer, ¿cierto? Pero quiero que retomemos un poco más a profundidad las maldiciones. Porque es que a uno siempre le hablan de las bendiciones de uno y uno es, wow, gracias Dios mío, aleluya, alabado, como quieran. Y a uno eso le ayuda a su corazón y a uno se alegra. Pero hay condicionamientos. Entonces quiero que vayamos empieza, versículo 15, dice, versículo 15 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Número 1, que quiero hacer la comparación. En el versículo 2 veíamos que también decía, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Número 15, dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces hago el comparativo que si tengo bendición o maldición, tengo dos opciones. Cumplirlas, las dos me pueden alcanzar. Las dos vendrán sobre mí. Segundo, las dos me pueden alcanzar. Pero yo, ¿cuál quiero? Pues yo la verdad quiero la bendición. Yo no quiero que me alcance la maldición. Sencillo. Pues de esa manera. Entonces, es el mismo condicionamiento realmente. ¿Sí? Y vuelve y nos da lo mismo, maldito sea la ciudad y maldito en el campo, o sea, si eres bendito en la ciudad, serás bendito, pero también puedes ser maldito. O sea, es interesante porque las mismas bendiciones divinamente lo vemos que pueden ser maldiciones, ¿sí? En ese orden. Entonces, aquí quiero tomar el versículo 18, que dice, maldito sea el fruto de tu vientre, de tus cosechas, de tus terneritos, de tus manadas, los corderitos de tus rebaños. Eso me ha confrontado mucho porque siempre en el versículo arriba dice bendiciones sobre el fruto de tu vientre. Aquí son maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones del fruto de tu vientre? Entonces, la esterilidad es una maldición. No solamente está hablando de eso, sino, ejemplo, en los terneritos. Cuando, yo no sé de la parte agropecuaria, pero yo me imagino que cuando una vaca no puede tener un ternerito es maldita, Claro, según esto, ¿cierto? así es, sí, claro. Es eso, entonces dice, los terneritos de tus maná y los corderitos de tu rebaño. Yo decía, los terneritos es el ganado y los corderitos de tu rebaño, o sea, los dos tipos de animales que uno te da leche y el otro te da carne. Pues en eso. El 20 me parece tenaz. Versículo 20 dice lo siguiente. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Todo. O sea, pero es que dice, y maldición y confusión, o sea que son dos términos diferentes. Yo cuando estoy confundido, ¿qué quiere decir? Que no tengo horizonte ni para dónde voy. ¿Será A, será B, será Z, será 8, será 9? Entonces eso me da mucho a pensar, nosotros en algún momento nos encontramos en esa línea ante alguna situación que no sabemos qué hacer. Estamos confundidos, nos confunden. Así es. Entonces, pero mire que puede estar confundido y el medio hecho de estar confundido tengo un fracaso. Ahí entendí algo más sobre toda la línea de los gobernantes.
Hay gobernantes que confunden a su empresa, a su pueblo, a su país. No hay claridad y eso trae maldición. ¿Sí? Dice, el fracaso de toda obra de tus manos. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Eso me pareció brutal. Exterminado. Yo pensé que lo último que nos faltaba era que estuviéramos arruinados, pero cuando habla exterminio, eso dije, wow, exterminio total. Y ahí me acordé de Terminator. Yo no sé si usted vio esa película de Terminator, que viene de Robot del Futuro, y hay uno de sus películas que dice el exterminador, ¿cierto? Viene a exterminarnos. Eso me confrontó, dice, por tu mala conducta. O sea, no es suficiente arruinarnos. O sea que al padre le da impaciencia que nosotros no le hagamos caso y divinamente toma la decisión de exterminarnos. ¿Cómo le parece? Sonia, sí, qué bonito que un programa como este nos permita calmada y reposadamente leer, escudriñar las maldiciones por la desobediencia. Ya sabes que si estamos pues porque nos estamos abordando todos los libros de la Biblia y no nos podemos saltar ninguno. Entonces, nadie puede decir, eso lo está predicando Sonia porque lo está hablando contra mí o tal. No, no hay esas cargas emocionales, ¿sí? Que a veces se presentan en las iglesias locales. ¿O por qué la pastora Sonia estará predicándome eso a mí? Que fue Imagínense. que me quedé sin trabajo, que fue que me quedé sin matrimonio, en fin, sin tal cosa, ¿no? Y es muy bueno sacar tiempo para esto. A mí, la verdad, creo que es un pasaje de Deuteronomio 28 que debe recordarse. Si la Biblia hay que leerla por lo menos una vez al año, este es un pasaje que lo tenemos que leer por lo menos 2 veces al año o 3 veces al año, un poco más, porque es un pasaje clave y porque sus verdades aplican hoy a nuestras vidas. Esto no es sencillo verlo No. porque, ya que por ejemplo en el 28-21 habla de la peste, Sonia. No sé cómo dirá tu Biblia. Dice, el 21 dice, el Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra, ojo, de la que vas a tomar posesión. Yo Ay, decía, de plagas. plagas. Y Entonces, y uno echándole la culpa a los conspiradores de las pandemias, y es el Señor el que permite eso. Entonces están los conspiretas de las pandemias con dos bichitos y los tienen ahí y entonces el Señor hace que se le rompa el laboratorio y salga el bichito y el conspireta dice, ay, pero es que te lo tenemos planeado para dentro de tanto tiempo. No, el Señor aprovechó y mandó una maldición sobre alguien. es válido, no, y lo que, o sea, lo que es el 21 al 24, mire lo que dice el 22. Y eso me confrontó muchísimo más porque es parte de mi quehacer profesional. Dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebre malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Sonia, una pregunta. Tú que conoces clínicas, hospitales, cuando las personas llegan enfermas, pues les hacen un diagnóstico, les hacen exámenes de laboratorio, ¿correcto? Para saber las enfermedades. Y el médico debe colocar en la hoja de vida o hoja de vida o hoja clínica del paciente o del cliente, ya no sé cómo se llaman, la información y las posibles causas de su enfermedad, ¿es correcto? Es correcto, en la historia clínica. ¿Usted sabe de algún hospital o clínica del mundo que hayan registrado se enfermó de esto porque por maldición de Dios? No,
No lo conozco, pero sí tenemos casos cuando decimos no, cuando no tenemos, dice, exámenes salen bien, la tomografía sale bien, la resonancia sale bien, lo llevamos a cirugía y no tiene nada. ¿Qué está pasando? Colocamos el paciente, es una enfermedad idiopática, no encontramos origen médico alguno para tener lo que está teniendo. Y en algunos momentos, la mayoría de las clínicas llamamos o la familia decide llamar al cura, al pastor, a la persona para saber qué hay que hacer. Porque médicamente no encontramos nada. Y en algunas ocasiones llegan luego testimonios, dicen, déjeme salir al paciente, ya no hay nada que hacer, quiero que muera en su casa, firman acta voluntaria, nosotros dejamos registros de todo que médicamente ya no tenemos nada que hacer, pero que en la humanización, ojo con este término que puedo utilizar, en la humanización de la muerte del paciente, va a estar con su familia para poder hacer un duelo mayor, un duelo mejor. Y luego nos llegan testimonios o cartas, venga, esta paciente o el paciente no se murió, ¿qué le hicieron? Oramos por ellos, descubrimos ciertas cosas de índole espiritual que médicamente no sabemos cómo explicarlo, y esa persona se para y sigue su vida. Sí hemos, pero nunca lo registramos así. Maldiciones. Sí, Sonia, yo creo que yo te conté en una oportunidad, tal vez, pero lo estoy recordando una vez que un pastor ya anciano, especialista, un profeta anciano, me pidió que fuéramos a que lo acompañara a visitar a un paciente en la clínica Soma en Medellín. Y me dijo, ¿tienes tiempo? Le dije, ¿para qué? Dijo, no, es que hay un caso especial. Bueno, lo acompañé. Era una persona que no podía morir. Entonces, el trabajo del pastor profeta era ir a orar porque él estaba maldito para morir. Entonces él fue, hizo una oración y le dijo a los familiares, tranquilos, él ya muere hoy. Y yo le dije, bueno, explícame, ¿qué es lo que pasó? Yo no sé, ¿cómo así que oraste para que muriera? Y me dice, mire, pastor William, aunque yo estaba pastor Junior, ¿no? Me dijo, mire, pastor William, lo que pasa es que en tal región de no sé dónde hay maldiciones que lanzan para que la persona agonice, 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 pero no pueda morir. Y él le tocó quitar esa maldición para que pudieran morir en paz. Ahora, claro, esa maldición venía del mundo de las tinieblas, pero entonces ahí podíamos decir, bueno, maldición de las tinieblas de no dejar que la persona Sí, muera, sino que agonice. Pero ya para mí quedó claro que las tinieblas, que hay maldiciones de las tinieblas que hacen efecto, así es. pero, pero no me queda tan claro todavía que alguien ponga un diagnóstico maldición dada por Dios. No. Y aquí lo vemos. Esto es una maldición dada por Dios y es un diagnóstico. Eh, Algo que me impactó el versículo 22 finalizando. Te hostigará hasta que perezcas. Ese hostigará, yo dije, wow, ¿qué es hostigar? Asediar, perseguir. Entonces dije, Dios mío, ¿usted es así? Sí, yo te hostigo si tú no haces lo que yo te mando a que te hagas, a que hagas. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ahí voy yo y me van a disculpar los que escuchan, porque no todo es el diablo. Todos le echamos a veces la culpa al pobre diablo. ¿Pero por qué le dices pobre? Porque siempre lo tenemos en mal concepto que todo lo malo nos pasa por él. Eso, ojo, no estoy diciendo, eso no quiere decir que también no. Hay cosas que Dios decide. Y en este mundo llamado planeta Tierra, y no sé si en el resto de las galaxias, lo que Dios escribe se cumple, Así es, correcto. ¿cierto? Bueno, versículo 25 dice, el Señor hará que te derroten tus enemigos, avanzarán contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán. Tu cadáver servirá de alimento a las aves.
de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habría quien los espante. Eso, le voy a contar una anécdota que me contó un amigo mío, porque yo no he ido. Mi amigo, hay una parte, él es montañista y pues muchas veces hemos hecho montañismo, pero hay unas partes del Perú que él no ha podido ir, que él ha ido, pero yo no he podido ir. Y él me decía, Sony, vamos, pero no podemos tomar fotografías, porque para los indios en ese sitio subimos 3.000, 2.000, 3.200 metros, están los cadáveres de sus ancestros ahí en la montaña, pero es porque ellos dicen que son maldiciones. Es decir, para la persona que va, que solamente es en determinado tiempo, época que uno puede subir esa montaña para hacer montañismo, lo que tú ves son senderos de cadáveres ahí, no momificados, sino ahí pudriéndose a la luz del ambiente. Y son las aves rapiñas comiéndose todo, pero es parte de que ellos dicen que hacen un proceso para ellos de castigo. No, mi amigo me dice que no se pueden tomar fotos ni nada. Y yo, pues claro, usted que cree un mundo de zombies ahí que usted ve que están levantando es como loco, no nos van a dejar tomar fotos. Yo sí no he ido a ese sitio a hacer montañismo, pero él sí me cuenta. Entonces yo, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Él nada que ver con la cristiandad, él es 100% ateo. Dice, no, esos manes están re locos, Sonia, dejan a todo mundo morir ahí, sin entierro ni nada. Y yo, ay, ¿cómo así? Imagínense. Entonces, cuando leo ese, me transmito a lo que me dice mi amigo. Digo, vea, interesante porque dice, tu cadáver servirá de alimento a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y no hay quien los espante. Maldiciones. Maldiciones. Entonces, eso. 27. El Señor te afligirá con tumores y úlceras como la de Egipto, y la sana y comezón, y no podrás sanar. Esta parte me hizo acordar de un pastor apóstol que conocí hace mucho tiempo. Él ya falleció, el pastor Norman Parks. Yo estuve en 2 seminarios con él de guerra espiritual, pues porque me llevaba mi abuela y yo por allá, y imagínate, estaba súper chiquita, re chiquita, pero en alguna ocasión de una de sus prédicas, él habló de la sarna y la comezón y lo habló como la caspa, que eran maldiciones. Uno ya, pues tan chiquito, uno no entiende mucho, pero cuando uno se acuerda de sus palabras, de que él predicaba, él decía, una persona cuando tiene una afección de la piel es porque hay que indagar si es Dios el que mandó la afección por desobediencia. Entonces recuerdo que todo el mundo hizo, ¡guay! ¿Cómo así? Los que tenemos caspa, los que tenemos tal cosa, y empezamos a mirar nuestras pieles. Estoy hablando hace muchos años, pero él lo tenía muy claro y él nos hizo caer en cuenta y pues esa noche hubo un arrepentimiento más de uno y hubo sanidad de piel de personas que tenían úlceras varicosas, que se le había roto la úlcera porque pues estaba sus venitas tapadas y todo. Y hubo restauración. Pero cuando tan sencillo, dice, como las de Egipto. Entonces, cuando uno va a hablar, y creo que lo hablamos en un dedito usted y yo también, a revisar el tema de la piel, nos encontramos que los egipcios manejaban o manejan el inicio de la cosmetología y la ciencia de la piel. Por eso ellos manejan tantas especies, tantas formulaciones para cuidarse la piel. Ellos son los que manejan todo eso y pues ese es otro tema totalmente muy complejo que creo que no nos va a dar para acá en este tiempo. Pero, ¿por qué los egipcios se tapaban y se colocaban ungüentos y aceites? Una de sus cosas era por la sarna y la comezón o la debilidad de su piel. ¿Sí? Entonces, es interesante porque hay cosas que también el padre permite. Si tú tienes, yo me pregunto cuál sería el aguijón, ¿qué aguijón tenemos? Por así decirlo, como se lo dijo a Pedro, tu aguijón de la carne para que no se olvide de mí, ¿sí?
Entonces aquí dices, wow, ¿qué es esto? Dice, y no podrá sanar. Ese no podrá sanar es muy cruel. Claro, muy cruel. Muy cruel porque igual uno dice, wow, y entonces, bueno, ¿Cuántos clientes habrán llegado a las clínicas donde trabaja Sonia por maldiciones de Dios, Sonia, sin saberlo, ¿no? Y ustedes batallando para sanarlos cuando el propósito de Dios es maldecirlo con la enfermedad. así es. Es eso, pues digo yo que las maldiciones en mi línea nos confronta porque nosotros queremos ayudar y somos, que todo lo podemos solucionar, ¿no? Pero cuando ya no hay nada que hacer, decimos, no, eso sí es Dios que lo haga porque aquí, hasta aquí llegamos nosotros. Pero a uno como en la parte médica, eso también es frustrante, ¿no? Porque creemos que sabemos y conocemos todo, pero no pocas veces conocemos estos conceptos y no sabemos distinguir. Sonia, yo estaba esperando llegar al 28-28, Ay, sí. que habla de demencia, que habla de demencia. ¿Cómo dice ahí tu Biblia? Dice, el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Aquí ¿Usted qué habla así de entiende? turbación de corazón, Turbación de corazón, delirio, ¿no? delirio, delirio. Corazón turbado, ceguera. Sonia, en demencia o en locura entran todos esos problemas psiconeuronales. Uy, sí. Eh, Hay una locura que hoy día se da mucho y los psicólogos incluso están revisando y pues Sarita que es psicóloga puede saber más que yo. La línea del estrés, el estrés te puede conducir a locura. Locura es, vea, le cuento un caso yo, antes cuando estaba en la parte eh, farmacéutica, como en la parte de ventas, me tocó ir al hospital, aquí ahí en Medellín, el hospital OMA, el hospital mental. La verdad yo fui y dije, ni de riesgos vuelvo a venir aquí a vender cosas, ni para la parte farmacéutica. Eh, Entré al hospital y los hospitales psiquiátricos son deprobables. Uno no sabe si están ellos locos o uno es el que está loco, porque es totalmente desfigurado el concepto del ser humano, porque ellos viven en su propio mundo y muchas veces son, o sea, son psiquiátricos que le hacen, por más medicamento que yo les coloque, ansiolíticos, bajar la ansiedad, estas personitas sufren mucho y sencillamente se puede llegar allí solamente por un nivel de estrés muy alto, porque el nivel de estrés lo que hace es estallar muchos tus pensamientos y ya no reconoces quién eres, no se reconoce esa persona, mentes brillantes. Mentes brillantes, personas de todos los estratos socioeconómicos, no es que ni los pobres, ni, no, todo el mundo cuando llega a un hospital mental de tratamiento psiquiátrico es algo desagradable, es la depuración del ser humano. Para ellos es su mundo, no son conscientes, gritan, hablan, persigue. A mí lo que más me impactó cuando fui allí es que hay unos que se agreden físicamente, se dan contra las paredes, entonces tienen que estar totalmente, las paredes tienen que ser muy, muy rectas porque con cualquier cosa se hieren su piel. Es ver desde ese punto de vista que el ser humano en un nivel de locura, créame que profes no saben, es totalmente, se deforma el concepto, nos comportamos como animales en el Una sentido de pregunta, ser. una pregunta un poco dura. Del 100% de enfermos mentales, ¿cuántos estarán por maldición de Dios, Sonia? ¿Qué porcentaje te imaginas? Ups, profe, cuando estuve en esa línea de trabajo,
había un estudio que nosotros utilizábamos mucho del Colegio Británico, y recuerdo que nos decía que casi el 63% de las enfermedades mentales son autoinfligidas. Me explico, que no tenemos cómo demostrarlo, que es porque el paciente llegó a ese nivel. Yo me atrevería a decir que es más o menos, tomando referencia a ese estudio, porque hay cosas que no son inexplicables. Entonces, ese 63% no sabía por qué había llegado a ese nivel de locura, pero llegó al nivel de locura. Ya. O sea, es el mundo Eh, espiritual, es el mundo espiritual. sí, es correcto. O sea, le estoy hablando que trabajé en ese tiempo hace más o menos unos 12, 13 años. Entonces, ese dato quedó desde ese tiempo, de lo Claro. que conocí. Ya pues salí de allí y ya pues no volví a tener contacto como al 100% con eso. Pero sí, O sea, que no es por daño del cerebro, en un accidente, sino que no, no hay diagnóstico, no se sabe cómo no. llegó allá. No hay diagnóstico, cómo llegó, pero la parte clínica y la parte del resultado de conducta humana nos da para, pues, ¿por qué está aquí? No sabemos. Ya, Pero su comportamiento es de locura. ¿Mm? Es algo, ya. ahí, créame que aquí, Tremendo, tremendo. tremendo, y aquí quiero también hacer un llamado a las familias. Cuando una familia de un paciente de esta categoría, que tienen que ponerle terapias, electroansiolíticos, todo esto, la familia también yo creo que llega a un lado de delirio, de locura y de ceguera, porque es tanto la carga emocional que no pueden aguantar, que muchos ni vuelven a verlos. Porque una cosa es que usted se vea, Sonelí André y William Neira así hola hablando, y otra cosa es que usted vea a una persona totalmente desfigurada en su conducta humana, que no raciocina, que no habla o habla, uno dice, está hablando disparates. No, créame que esa familia es un llamado a ayudarles, porque es muy complejo, muy, muy, Muy muy complejo. complejo. Sí, señor. No, sobrepasan la capacidad Sí, de resistencia emocional de la familia, ¿cierto? así Sobrepasan es. la capacidad. Agotamiento emocional. Agotamiento Bueno, emocional. continuemos. Listo. Versículo 29. Pues para seguir del 29 hasta el 31, que quiero mirar eso. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te Sí. robarán y no habrá nadie que te socorra. Sonia, es como esas personas que uno dice, pero Dios mío, pero ¿Por qué no? pero es que es una cosa que no tienen, ¿sí? Que por más que se les revise, ¿por qué les va mal en todo? Está bien cuando dicen, no, el Señor me asignó acá. Ah, bueno, estoy pasando una prueba, listo. Cometí este error, sí, pero cuando no se sabe por qué en todo lo que emprende le va mal, es porque definitivamente hay una maldición de parte de Dios. De parte de Dios. Sí, Señor. Pero este no es porque dice, día tras día serás oprimido. Brutal. Versículo 30. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Una pregunta, Sonia, ¿todas estas maldiciones se superan con la oración que se repite en muchas iglesias, la oración de fe del pecador, que se arrepienta? ¿Con eso se le quita la maldición? No, no. Le voy a decir por qué. Sencillamente, una oración es un acto de fe, pero para cambiar y ser conscientes de que hay una maldición, debo someterme, y ahí sí le voy a decir, esto se lo avalo al pastor Norman Paris, que en paz descanse, hay que someter procesos de liberación y guerra espiritual. ¡Ay! ¿Por qué? Porque hay cosas que si usted no se arrepiente, pero si usted ni se imagina que tiene eso ahí, necesita a alguien que le ayude a entrar y arrepentirse y a quitar todo esto que tiene.
porque uno cuando tiene maldición tampoco es consciente, porque las maldiciones cauterizan el pensamiento. Claro, Entonces no es tú no eres, consciente. uno no es consciente hasta que alguien que Dios mande llegue y te diga, mire, hay que hacer esto. Cuando a Bueno, uno le hablan, es eso. hay que programar un seminario con Sonia que diga maldiciones no conscientes Sí, con Sonia Andrade. imagínense, ¿ah? Seminario de maldiciones no conscientes. Claro, porque si la persona tiene su conciencia cauterizada, dormida, qué sé yo, Sí, sí, entonces no es consciente de por qué tiene esa maldición. exacto. Y Es cree que por ir a una iglesia, que por ofrendar, que por asistir, que por participar en coritos, en actividades, por ayudar a otros, que es suficiente, pero no sale de su maldición. Todo lo Es que hace le va correcto, mal. es correcto, pero hay que encontrar, así como se me ha preguntado ahorita, que nosotros hacemos un diagnóstico, hay que encontrar la causa del por qué. Sí, pero es que hay casos, Sonia, que son complejos, pero mega complejos, que tú la causa no la encuentras, pero eso hay que llamar a una compañía de profetas, pero de primer mundo para poder encontrar la causa. O sea, hay casos complejos contra Sí, complejos. totalmente de acuerdo. Entonces, ahí donde decimos en medicina, necesitamos hacer un staff interdisciplinario de especialidades médicas para saber qué podemos hacer con este paciente. Lo tratan en medicina interna, pero tiene que tratarlo el urólogo, tiene que tratarlo Julanito, Perencejo. Está 7, 8 especialistas en una sola enfermedad. Lo mismo sucede acá. Con una maldición tan compleja, tiene que ser un multidisciplinario, dado que pues hay, además de los 5 ministerios que habla el Padre, también, ¿qué otras cosas hay que poner? Claro, los 5 ministerios y todos los dones del Espíritu Santo Todos en los eso. dones, O sea exactamente. que esa es una de las desventajas de la iglesia en casa, de que no hay los 5 ministerios en una iglesia en casa. Necesita la iglesia ciudad, de alguna manera, para que haya los 5 ministerios, Sí, para que haya ese fluir, ¿sí? sí, Para que porque sí, porque la iglesia en casa no van a estar los 5 ministerios en una iglesia pequeña, en una célula pequeña. uh-huh, Se necesita la iglesia ciudad. exactamente, es ciudad, pero también es por eso. La parte médica necesitamos, no hay que hacer, reunimos el staff. No hay que hacer en lo espiritual, hay que reunir el staff de profetas, el staff de apóstoles, pero también el staff del amor, de la fe, de la misericordia de todo el mundo, porque es que ese es un problema, créame, y me van a disculpar los que son pastores, usted, profe, que es pastor, hay veces que el pastor se carga solo con la maldición de una persona y no pide ayuda a las otras especialidades del pueblo. ¿Qué Y punto el que acabas de tocar, entonces, Sonia? Un aplauso para Sonia. Sonia, me va ay, bien con Sonia porque tocan temas de salud, pero eso es una coincidencia. Yo no es que, no, es decir, yo no es que voy preparando los temas para que le salgan a cada uno, porque a veces me dicen, oye, pero es que con Sonia nos divertimos porque a veces tocan temas de salud y pues bueno, pues simplemente es la misericordia de Dios con todos nosotros que como pareja las cosas. Sonia, pero lo que acabas de decir es muy cierto. Un solo pastor es como un médico general y a veces él tiene que recurrir a los especialistas, pero él no recurre a los especialistas porque no los conoce, Sonia, no porque de los pronto, conoce. porque de pronto le da miedo de que pierda al paciente. Sí, es válido. Mire que nosotros, hay cosas que le digo yo, cuando el médico general o incluso le llega el médico general, no, te pasa al especialista, hay especialistas o dicen, venga, esto no funciona. No, venga, yo llamo a un especialista en la misma área, pero que tiene más experiencia, le dice, profe, tengo un caso así, así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces le dice, no, podemos hacer es mirar al paciente y entre los dos los tratamos. Para nosotros, y sí les voy a decir y me van a disculpar que sea tan boleta, para nosotros lo importante es que el paciente salga bien, que el paciente salga con un estilo de vida, que el paciente sea una persona que recorre su estilo de vida. No nos interesa que luego el paciente vaya donde aquí haya, no, nos interesa es que el paciente salga bien, que su calidad de vida vuelva, que ese paciente vuelva a estar como era antes, una persona que le guste hacer lo que estaba haciendo, que sea feliz con su familia,
que su entorno social vuelva a ser. Y hay veces que sucede que en las mismas iglesias no estamos de acuerdo con ello. Queremos tener a las personas con nosotros y que tienen que ser ahí. Pero si todos somos un cuerpo, lo hago en la parte médica, si también somos un cuerpo, entonces también tenemos que actuar como cuerpo. Por eso siempre vamos a necesitar los unos de los otros, no podemos hacer nada. Ejemplo, hay cirugías que tiene que entrar un especialista, un neurocirujano, con un otorrino, con otro especialista, con un cirujano, con un maxilofacial, para ver los resultados de ese paciente. Y eso debería ser el cuerpo de Cristo. A mí me interesa que el paciente, o en este caso, la persona, en su alma, cuerpo y espíritu esté alineada. Yo solo no soy capaz muchas veces de hacer ese alineamiento, de tratar todas las áreas. Por eso el Padre fue muy claro en decir que necesitaba los 5 ministerios y que necesitábamos de los dones de todo el mundo. O sea, solo nosotros. Solamente Jesús, en su infinita misericordia, es el que maneja todos los dones y todos los ministerios en uno solo. De resto, todos nosotros los seres humanos necesitamos los unos de los otros. Sencillo. Porque es un enfermo. Es más, las iglesias para mí son hospitales mentales. ¡Ay, Sonia! Sí, no tan feo y tan guácala como yo los vi así, pero es que cuando llegamos a una iglesia llegamos enfermos. Nos duele algo, nos duele la parte emocional, nos duele algo físico, nos duele nuestra propia alma. Son hospitales. Mire, lo que Sonia acaba de recomendar del apoyo multiministerial, yo puedo dar testimonio de eso. O sea, en 2008, cuando empezamos el ministerio como pastores públicamente en una iglesia con mi esposa, me enfrenté con problemas desconocidos. O sea, no puedo citar personas ni tipos de enfermedades porque no estaría bien. Me encontré con muchos problemas psiconeuronales y yo pues decía con mi esposa, con mi mamá, que era la pastora anciana, le decía, oye, pero esto, la iglesia es una cosa compleja. Y yo no estaba conforme con la orar. Yo decía, no, aquí hay algo que no me funciona. Orar, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? Y yo creo que eso fue parte de migrar de una iglesia, de un esquema pastoral a un esquema multiministerial. Lo primero que hice fue comprar un poco de libros, buscar en la ciudad otros ministerios y buscar apoyo multiministerial y reconocer demás ministerios y también aprovechando conexiones por ahí con una escuela que llevaban ministros itinerantes a la ciudad, que a veces como tratar de llevar esos, no sé si se acuerda Sonia, que en el tiempo que estuvimos ahí llevamos como unos 15 ministros itinerantes de muchos países que llevaban este ¿cómo que se llama? Cristo para todas las naciones. En Ujú. Medellín, pues lo invitan a un instituto, pero CPN. Ujú. pues, a veces los tienen un tiempo en las mañanas, le dan clase a los estudiantes, pero a veces buscan cómo ministrar en diferentes congregaciones, ¿sí? De hecho, los ministerios que van bendiciendo, ni siquiera, inclusive lo llaman a uno, le dicen, pastor, hay un ministerio que se llama así, son 80 personas, tú no tienes ni siquiera que atenderlos, simplemente ellos van, oran por los enfermos, se van, llegaron ministerios itinerantes. Entonces, mucho pastor está muy prevenido a no permitir ministerios itinerantes. Pero pues, yo dije, yo tuve una apertura, una apertura, pero también una supervisión sobre eso. Pero Sonia, uno necesita apoyo de otros ministerios para atender las necesidades de su propia congregación. Es válido, totalmente válido. Es que hay algo, y me van a disculpar, hoy como que estoy, diría mi jefe, frontalizada, estás diciendo todo así. Es que a veces somos egoístas. Definitivamente las almas y nosotros los humanos pertenecemos a Cristo, sencillo.
es que es eso, por lo menos nosotros en la parte de salud hablamos de metas cuádruples. Tenemos 4 visiones: seguridad del paciente, autosostenibilidad del negocio, de la economía, humanización, pero hay una es el entorno de la familia y el paciente. Porque es que cuando hay un enfermo, no solamente es el enfermo, hay que tratar a la familia completa. Si son 15 personas, pues hay que tratar a las 15 personas porque hay enfermedades que son hereditarias. En las iglesias vemos que también debe ser así. Sencillamente, hay un trastorno hay un trastorno depresivo, tienes que ser tratado por psiquiatra, por psicólogo y por neurocirugía clínica, por neuroclínico, porque es que hay que, a veces esos trastornos de ansiedad de la persona no es generada por la misma persona, sino por parte de la familia. Entonces, mire que todos tenemos que tratarlo interdisciplinariamente, integralmente. En la iglesia, el tratamiento debe ser integral, alma, cuerpo y espíritu. No puede ser solamente una cosa, no debería ser, porque ese no es nuestro diseño de seres humanos que planteamos y que Dios plantea. Claro. Podría ser sano, digamos, así como, ¿cómo se llaman esas campañas de salud cuando van especialistas, que van en un helicóptero, en una avioneta o en un barco, llegan, Ah, una brigada médica, hacemos y que brigadas van en médicas, sí. una brigada médica? Entonces, podría ser una brigada multiministerial que visite una congregación por allá en una montaña alejada donde hay un solo pastorcito, solito, Y y una comunidad, y él solito defendiéndose por allá con una sola versión de la Biblia, con la Reina Valera 1960, sin saber todos los problemas sociales, económicos, políticos, geopolíticos, sí, estas visitas multiministeriales pudieran ser una bendición para atender en consulta multiministerial a toda la comunidad. Sí, qué sí, interesante eso, ¿no? Nunca sí, había pensado en las brigadas multiministeriales, Sonia, hasta ahora. exacto. Vea, No, no. punto para hoy, para mí. Sí, Brigadas eso está muy bien. multiministeriales, voy a anotarlo Sí, aquí. ¿Mm? sí, profe. Y son bonitas. Yo antes hacía brigadas con las patrullas aéreas de acá y nosotros iba el odontólogo, éramos como 20, el odontólogo, los que aplicaban vacunas, los que íbamos a operar, nos llevamos hasta los barberos, porque las brigadas no solamente era a sacar dientes, era mirar usted de qué sufre, cómo sufre, y eso era, pues, íbamos con comité, con Cruz Roja, y al final del ejercicio, después de 4 días, a uno le queda la satisfacción que pudo ofrecer un poquito de lo que uno sabe a esas personas que no pueden venir a la ciudad, por ejemplo. Y luego nos Ahora, pagaban con imagínate, gallinas y nos pagaban con gallinas y marranos, imagínense, nosotros felices. ahora imagínate una visita a una congregación por allá en una comunidad rural, una montaña, apartado de la ciudad, Sí, las comunidades donde se puedan ir pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, y que hayan intercesores, que vayan liberadores, que vayan adoradores, que vayan gente que tenga, eh, que pueda compartir emprendimientos proféticos, emprendimientos de negocios. Imagínense el impacto de una comunidad, una visita multiministerial, una brigada multiministerial. Bueno, amigos, si total. les gusta lo que estamos hablando aquí, por favor, colóquenlo ahí, coloquen un comentario ahí, paren un momentico ahí el vídeo, como dicen los españoles, paren un momentito, escriba algún apunte ahí en las redes de Facebook o de YouTube, aproveche y compártalo con otras personas, detenga un momentico el video ahí y ahorita lo sigue escuchando, simplemente, o suscríbase, o dele me gusta, haga algo, pero es una manera en que otras personas van a poder conocer más de la Biblia. Bueno, Sonia, continuamos. Sí, continuemos porque igual son 68 versículos. No, es que uno empieza a hablar de uno a uno y a mí eso me emociona. Pero bueno, quiero que miremos el versículo 45, ese bloque del 45, pues ya los que están en casa pueden revisarlo, pero pues el tiempo también apremia aquí, ¿no? Dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán
y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobediste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Créame que esa es la conclusión de todo. Vuelvo y repito el versículo 45. Todas estas maldiciones caerán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste tus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Brutal. Sencillo, no obedezco, me pasa eso, pero 47, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Eso es tremendo. Si vas a servir, sirve con gozo y con alegría. Si No estás por- en abundancia, si estás en abundancia en este momento, sírvale a Dios con gozo y alegría. No sea que te lleguen las maldiciones de Dios. Eso el servir con alegría y con gozo, parte de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Es un fruto del Espíritu, Sí, la Sonia, pero alegría. en el ejercicio ministerial, un ministro entra en agotamiento ministerial y se fatiga, se cansa y puede llegar a, aunque tenga esos dones, ese fruto del Espíritu Santo, se agota y decide no servir a Dios con alegría ni con gozo. Y en ese momento, pues es mejor decir no sirvo que servir sin alegría y sin gozo. Así es. Por eso es necesario la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad en esto, en todo lo que tenga que ver con el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando dice, el Señor enviará contra ti y ellos, ojo con eso, ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Eso me pareció y me llamó mucho la atención, el yugo de hierro sobre el cuello. Y va lo que dice el Salmo 148, si mal no estoy, dice que son grilletes, se amarran los grilletes, y los grilletes en las manos y grilletes en el cuello. Lo habla el cielo, voy a buscar lo que me acaba de llegar, porque ese no lo tenía, pero a veces nosotros oramos en guerra espiritual o por liberación en cambiar grilletes. Y resulta que los grilletes están puestos por el Padre en un yugo de hierro. Entonces, cuando yo oro por una persona para quitarle el yugo y el grillete de hierro, ¿será la voluntad de Dios que yo ore por esa persona quitándolo o me estoy metiendo en un problema que él se ha llevado por no hacer lo que tiene que hacer, por no ser obediente y estoy interfiriendo muchas veces en la voluntad de Dios? Ahí, sí, Es un muy intercesor inmaduro empezaría a interceder sin preguntarle a Dios, y un intercesor maduro pues primero le pregunta a Dios antes de... exacto. Versículo, vamos a ver el versículo 55. No, desde el 53 lo quiero leer. Dice, tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad que acabarás comiendo el fruto de tu vientre y la carne misma de los hijos y las hijas del Señor tu Dios que te ha dado. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrán compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le quedan, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, pues será todo lo que le quede. Palabra clave aquí, sitio de la ciudad. O sea, va a llegar el momento que si la ciudad está sitiada, lógicamente va a haber
hambruna posiblemente, economía baja. Y va a llegar un momento que independientes son para usted y sus hijos, no para los hermanos. Así los ame mucho. Y va a llegar un momento que ni para los hijos, sino para mí como persona. Entonces, eso me parece tenaz. Termina diciendo el versículo 55. Tal será la angustia que te haría sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Ejemplo, esto lo relaciono mucho con lo que hace un año tenemos de conflicto global, la guerra de Ucrania contra Rusia. Uno solamente ve lo que ve en las noticias, la verdad, pero es un sitio, es el sitio de la ciudad, en querer, mire que toda la gente sale, todos los hijos salen, o sea, ¿qué vas a hacer cuando tengas que salir de la ciudad porque está sitiada? Porque está totalmente tomada, está en guerra. Entonces, sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Es un sitio de ciudad. Nosotros tenemos que identificar cuando hay sitio de ciudad en nuestras regiones. ¿Qué es un sitio, jefe? Cuénteme. Un sitio es cuando una ciudad cercada, por ejemplo, por una manifestación, hoy en día las capitales de las, por ejemplo, Ciudad de México mantiene sitiado el centro de la Ciudad de México porque hay marchas todos los días, pero un sitio es cuando llega un ejército enemigo y corta el suministro, la cadena de suministro es cortada, entonces pues la ciudad sobrevivirá lo que tenga en almacenamiento de alimentos. Si la ciudad no tiene suficiente abastecimiento, pues durará eso, ¿no? O si le cortan el agua, como han hecho en Rusia, que les han dañado los acueductos, que les cortan la energía eléctrica, pues, el gas. Tremendo, pasar un invierno, porque le han bombardeado el ducto del gas. Entonces, ya se sabe que esa población no va a tener gas. Entonces, cortan los suministros, pues, como dice aquí, hasta las personas terminan comiéndose a sus propios hijos por la hambruna. La Dice Sonia, por hambruna. ahí pues, dice que se comen hasta la placenta. Hasta, en el 57 Exactamente. dice que las mujeres se comen hasta las placentas. Yo no me imagino a una mujer comiendo su propia placenta, pero me da como, nomás de leerlo, me da como impresión, pero Sí, eso dice, sí. Dice, no compartirá el hijo. o sea, que si eso dice porque ha sucedido. Claro, no compartirá el hijo a parir ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Esto me hace acordar mucho de algo que sucedió en la década de los 80, del avión que se estrelló en los Andes y que las personas comieron carne humana y que eso fue el canibalismo, no sé qué, pues todo lo que se conoce sobre los Andes. Si eso fue lo que hicieron en el 85, en esta década, imagínense. Ahora yo me imagino que que todos tengan que hacer eso, que en algún momento tengamos que llegar a esto. Tremendo. Claro. El pueblo de Israel lo pasó. Bueno, ya lo hemos estudiado Sí, en cuanto sitio de Jerusalén y de Samaria, pues el pueblo pasó esto. Sonia, me gusta mucho el 58 porque el 58 como que nos levanta el ánimo de qué es lo que estamos haciendo aquí en Dedito todos los días, en este devocional. sí, ¿Sí? El sí. 58 es clave, dice, si no tienes el cuidado de cumplir todas las palabras de esta ley, ¿sí? Escritas en este libro para temer a este nombre glorioso y terrible. O sea, hay que tener cuidado de cumplir todas las palabras de esta ley. Si no, Definitivamente. podemos fallar fácilmente. O sea que, y Sonia dijo que no con decir una oracioncita me excluye, una oración pequeñita, me excluye de todas estas maldiciones. Sonia, ¿cómo se libre de todas estas maldiciones? Leyendo, escuchando,
escuchando, haciendo obediencia, siendo obedientes, pero obedientes con gozo, ¿no? Porque estábamos hablando, usted sea obediente con gozo, porque uno puede ser obediente sin Obediente con gozo, gozo. total, imagínense. ¿Ah? Obediente. Sí, ¿no? Y un obediente sin gozo es una persona amargada, ¿cierto? Como dura en el trabajo. Sí, complejo, o sea, complejo porque si somos Frustrada, seres ¿no? frustrados y si somos seres que queremos hacer cosas chéveres, pues tenemos que tener gozo, pasión por lo que hacemos, y no, pues, ¿para qué las hacemos? Pero mucha gente anda frustrada en su trabajo, ¿no? Y Pues ahí, son trabajando sin gozo. Usted se los encuentra todos los días, me imagino. sí, sí, sabe que sí, sí, sabe Está- que sí. están ahí porque no tienen para dónde irse, pero no, esos los niveles de insatisfacción son muy altos en en el mundo del empleo. Pero Bueno, bueno, pero esos son seguimos temas muy largos. muy largo. Y aquí dice, vea Sonia lo que dice el 59. Entonces Jehová hará asombrosas tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas grandes y duraderas y enfermedades malignas y persistentes. O sea, la pandemia nunca va a terminar, Sonia. Exacto. Yo lo quiero leer en esta versión, dice, el Señor enviará contra ti, contra tus descendientes, plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. ¿Mm? Ah, bueno, enfermedades incurables, porque la gripa es una enfermedad. Ya ni se sabe. No, la gripa sí es una enfermedad, pues, pero hay varios puntos que dice que la gripa es enfermedad, pero también necesita liberar del cuerpo toda la parte de suciedad que hay interna, todo lo que nos entra por en el momento que respiramos. Entonces, O hay sea, unos que dicen, necesito que la gripa nos dé gripa cada 2 meses, no tampoco, sino determinado tiempo para poder limpiar toda la parte de la parte respiratoria. Como hay otros que dicen, la gripa sí es una enfermedad, porque conocemos más de 2.500 gérmenes que provocan la gripa, no es uno solo, ¿sí? Entonces, hay varias líneas. Para mí, ¿qué es? Para mí la gripa es una contaminación del ambiente que entra a mi cuerpo y que necesito sacarlo. Así. bueno, Sonia, la obediencia, pero uno dice, no, para que no te dé gripa, fortalezca el sistema inmunológico. Es cierto, cierto, para que se defienda ante una carga viral. Pero la obediencia fortalece mi sistema inmunológico. Claro, es que es muy claro, ahí lo dice. Si soy obediente, nada de estas maldiciones ni enfermedades me van a mirar. Si soy obediente en hacer deporte, en comer, no ser tan sedentario, en tener una dieta balanceada, estoy cuidando a mi cuerpo, tengo que ser obediente a eso. Bueno, yo espero que mi gripa de esta semana haya sido, que ya estoy pasándola, haya sido una evacuación de De la cosas que contaminación. mi cuerpo necesita liberar, que no sea parte y que, sí, que me descontamine mi cuerpo, que no vaya a ser parte de una maldición sobre mi vida, ¿sí? Como enfermedad. Sí, Pero claro. bueno, de todas maneras hay que estar atento, ¿no? Tengo que preguntar o examinarme a mí mismo, saber si es una maldición por desobediencia o si es una limpieza natural de mi cuerpo. Sonia, ya me está poniendo usted a pensar, a reflexionar aquí en público. Uno es así. Bueno. Bueno, creo que vamos llegando casi versículo 61. El 61, el 61, ¿me escucha? El Sí, sí. 61 hay algo que me impactó mucho. Dice, el Señor te dispersará entre todas las naciones de uno al otro extremo de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera, dioses de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. En estas naciones no hallarás paz ni descanso. Eso me dejó Migrantes errantes. judíos errantes. ¿Sabe?
no sé, en estos días, no hace ratico, estaba estudiando, me llamó la atención algo que leí y quise indagar más sobre el tema sobre los gitanos. Los gitanos son judíos errantes, como digamos así. Me llamó mucho la atención porque esto es técnicamente Sí, del extremo a la tierra a otro extremo. O sí, sea que sí, habrán diseños, personas diseñadas solamente a andar de un extremo al otro de la tierra. claro. Los Sí, sí, colonizadores de los diferentes países tuvieron que estar así, ¿no? sí. Pasar toda su vida colonizando, migrando. Y bueno, unos sufren por perseguir y otros porque son perseguidos, ¿no? Porque también imagínense los africanos, tantos, centenas de años, cazadores europeos persiguiéndolos para venderlos en América, ¿no? Es- Entonces, sí, bueno, maldiciones, maldiciones van, maldiciones vienen, pero aquí estamos en un capítulo, amigos, de Deuteronomio 28, hablando de bendiciones y maldiciones. Y bueno, ya estamos en la parte final, pues lo que les pedimos es que lo lean, porque tiene mucha riqueza. Básicamente es eso. sí, Yo yo creo, creo Sonia, que podríamos ir al al, 69, al al, Deuteronomio 29. al Deuteronomio 29, sí señor. Deuteronomio 29, o sea, después de venir como un mar, ¿no? Como que chévere y luego subir y bajar en 28, el 29 es bien bonito, es bien bonito. Yo veo el 29, o mejor dicho, lo percibo como ya, como ya el resumen de lo que Moisés había hecho y de lo que nos decía que teníamos que seguir haciendo. Eh, Sencillo, en el versículo 1 del 29. Recuerden, yo estoy revisando la nueva versión internacional, entonces para que nos alineemos allí en esta versión. Dice, estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus ojos vieron aquellas grandes pruebas y señales y maravillas. Moisés le está haciendo un recorderis, o sea, es como si yo me encontrara con profe, con alguien que hace años no ve, oye, ¿tú te acuerdas todo lo que hicimos? Uy, sí, remembranzas, le diría yo. Él está haciendo aquí eso, está remembrando todo lo que pasó y como que, oiga, el versículo 4 dice, pero hasta este día, ojo, el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso me causó mucha curiosidad. O sea, vuelvo y repito, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, Dios no tuvo misericordia, o sea, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Hay que tener misericordia de Moisés, de Aarón, de Miriam, de los levitas, pero de todo el pueblo tuvo misericordia, no. No tuvo misericordia de tal manera que no tenían ni entendimiento. Exacto. Eso me causó mucha curiosidad. Y yo decía, wow, yo toda la vida pensé que todo Israel se había alineado. De allí, por eso, solo los únicos que entraron en toda esa trascendada fue José y Caleb. O sea, que toda esa Claro, generación, porque esto el padre dijo, toda esa generación definitivamente se queda y punto. ¿Mm? La misericordia claro. de Dios. Si tú ves, Josué y Caleb tuvieron corazón para entender, ojos para ver y Es oídos para para oír. oír. Josué y Exacto, Caleb tuvieron eso. Pero exacto. esa es la misericordia de Dios, es decir, ahí sí, ahí sí no es nada que ellos, tal vez la actitud del corazón fue lo, como en la cuota inicial que ellos pusieron, como la disposición, como esa buena actitud, cuando Eleazar, ya no me acuerdo si fue Eleazar o Finés, el que tiró la lanza cuando vio que alguien estaba entrando con una mujer madianita, así abrazándose, iban para su tienda y él sacó la lanza y venía una plaga de parte de Dios.
Y la mortandad se detuvo cuando este sacerdote los atravesó con la lanza y Dios paró la plaga porque, ¿sí? O sea, porque ahí se celo santo, ¿sí? Es interesante, ¿por qué, profe? Eh, en el versículo 7 y 8, a mí me dio mucha gracia cuando los leí porque dije, wow, eso fue lo que compartí en el dedito pasado, el rey de Hesdón y el Og, ¿cierto? Entonces, el versículo 9 nos dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor, su Dios, todos ustedes, sus líderes, sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan leña hasta los que acarrean agua. Leña y agua. Están aquí para hacer pacto con el Señor, su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es Dios, Él es su Dios, según lo prometió y lo juró ante sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Sino también, y en versículo 15 dice, el 14, el Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Ahí estaba haciendo pacto para toda la descendencia de Israel. O sea, es muy claro porque si venimos del 28 que nos dice bendiciones y maldiciones, y el pacto es hacer, tendremos bendición conforme a lo que está escrito, pero sí obedecemos a Dios. Sí, la verdad es que no hay maldición sin causa. Todas las maldiciones tienen causa, como dice un libro por ahí que se llama, creo que no hay maldición sin causa. Todo tiene una causa. Ahí es que encontrar las causas para poderlas redimir o para pedirle al Señor que las redima. Exacto. Mire lo que dice el versículo 19. Sí, sí. El versículo 19 dice, si alguno de ustedes al oír las palabras, ojo lo que está diciendo, si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que hace, en lo que me plazca, provocará la ruina de todos. Vuelvo y lo leo. Difícil cosa ser hijo de Dios y luego decidir desobedecer, ¿cierto? Muy complejo porque es que no solamente es usted, es todo el entorno, arruina todo. Una vez tú te haces hija de Dios y decides posteriormente rebelarte, pues no queda lo que no queda sino como cuando el hijo pródigo se quiso ir de la casa del padre, ¿no? No queda sino el país de los cerdos el país de los cerdos, es decir, en el país de los cerdos te pueden tratar bien pero te tratarán como cerdo. Sí, porque yo creo que no te dan el rango ni siquiera de cuidador de cerdo, te tratarán como un cerdito, ¿sí? Sí. Pero realmente nuestra herencia está en la casa de nuestro padre. Total, mire, y ahí lo termina de decir el versículo 20, dice, el Señor no lo perdonará, la ira y el celo de Dios arderán contra este hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes, o sea, no tendrá descendencia. Y el Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. O sea, no solamente tienes que pensar en ti como persona, tienes que pensar en tu descendencia, si tienes hijos, no hijas, todo aquello. Y por eso no es la descendencia hasta cuánto, pues
Ya a veces me dicen, mire, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, entonces uno dice, no, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, son tres mínimo, deben de ser 200 años sumando los tres, la de las tres personas. Entonces sí es la descendencia y dice que seremos como la descendencia de la tierra, o sea, todo lo que venga en mi linaje. Brutal. Entonces, el pecado va hasta la tercera y cuarta generación, pero David entró hasta la 14ª generación. Y ahí me pregunto yo una cosa, y abiertamente, para que yo dije, padre, para yo poder nacer en este planeta Tierra, ¿cuánta generación y descendencia atrás mío hubo? Mis abuelos, mis abuelos y todo esto. ¿Cuántos años de historia? Yo empecé a sumar y me estaba enloqueciendo por ahí y dije, uy, no, eso da como 482 años lo que he podido contar. 482 años posiblemente de maldiciones, 482 años posiblemente de bendiciones. Yo, padre, pero yo soy eterno, entonces dígame cómo necesito hacerlo. ¿Sí? Entonces, en todo ello es cómo hacemos nosotros. Y mire, profe, también otra que hay acá. Dice, el Señor lo apartará de todas las tribus, lo está escrito. Y en el versículo 22 es muy claro, donde dice, sus hijos y la generación futura y los extranjeros que vengan de países lejanos verán calamidades y enfermedades con todo el Señor habrá azotado la tierra. Y esto me lleva mucho a pensar cuando uno va a lugares de desastre. Yo estuve en el 2019, tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de ir a San José, a San Juan de Puerto Rico, 2, 3 meses después de haber pasado el tsunami. Y cuando uno ve la destrucción, dije, uy, esto es lo que pasó. Sus hijos de futuras que vengan de países lejanos verán las calamidades que habrá azotado sobre esta tierra. Eso me llamó muchísimo la atención porque, wow, una cosa es que uno le cuenten y otra cosa es uno ver el resultado de todo un fenómeno natural que azotó una tierra X. Y eso nos puede pasar. Bueno, muy importante, Sonia, quiero resaltar aquí el 29-29 de Deuteronomio. Es un versículo súper mega poderoso. Lo leo acá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Como tres niveles, como para entender este versículo. Cosas secretas son de Dios. Otro nivel, cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Pero también hay cosas no reveladas que nos sorprendió, que en el 29:4 decía que no les había dado corazón ni para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, si uno está en el nivel de cosas no reveladas, está, pero, como se dice, Sonia, ceguera total. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, vámonos por las cosas reveladas y si nos hacemos amigos de Dios, pues tendremos acceso a algunos secretos de Dios. O sea, ¿qué Así somos? es. Hijos, amigos, Dios, somos pueblo, porque el Dios. pueblo ve sus maravillas, sus portentos, sus milagros, pero sus amigos conocen los secretos. Entonces, y ahora, y si somos parte del pueblo cegatón, ciego y sordo, pues peor la cosa, Sonia. Peor la cosa. Entonces, Así es. lo secreto es de Dios, lo revelado es para sus hijos y lo no revelado es para el pueblo, Sonia. O sea, tenemos mucho pueblo sin revelación. Ay, total. Sí, señor. Nos toca revelar. Nos toca trabajar, no, escudriñar más su palabra para poder revelar las cosas. Definitivamente. El Bueno, oír. tremendo, muy rico estos capítulos. Podríamos quedarnos mucho más tiempo con Sonia. Buenos, mi estimada Sonia, si le parece bien, nos vamos a Marcos 14. Marcos 14 del 53 es cuando Jesús lo lleva ante el Sanedrín
y luego la negación de Pedro. Ya lo vimos cuando vimos Mateo, pero aquí estamos repitiendo otra vez dos pasajes que ya leímos en Pedro, lo estamos reforzando aquí en Marcos, y cuando llegue Lucas volvemos a repetirlos, y cuando llegue Juan volvemos a repetirlos. Algo aprenderemos de, de, Eh, de, de estos, de estos pasajes. claro, yo a veces pregunto por qué los evangelios repiten tanto. Y me voy a algo que dicen en pedagogía. Entre más recuerdes, entre más estudios, más recordarás lo que ha impactado en la formación del ser humano. Lo vea pues, ¿cierto? Listo. Yo voy a seguir leyendo nueva versión internacional, Marcos 14, del 53, Jesús ante el consejo. Quiero resaltar tres cosas que tengo acá. Quiero que, quiero que veamos a un Pedro, porque dice en el versículo 54, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y allí se sentó los guardas y se calentaba junto al fuego. Esa, esa línea de Pedro, es que siempre hemos hablado de la negación de Pedro, pero yo quiero que hablemos de el Pedro que hace seguimiento y se comporta como espía, como un camuflaje. Porque Pedro, o sea, yo cuando me estaba leyendo y estudiando dije, venga, ¿y Pedro por qué se le ocurrió hacer eso? Yo no sé si en algún momento de la vida de Pedro él pensó ser espía, porque es que él estaba actuando en la parte del espía, que son los espías los que hacen los seguimientos, pero de lejos, mantienen su objetivo para saber qué va a pasar con él. Pero Pedro sabía, porque más adelante los vemos, que él se entristeció mucho, sabía lo que iba a suceder, pero él no se acordaba en este momento que estaba siendo espía. Y los espías, entonces, en el versículo 57, lo dice, entonces, perdón, versículo 54, al final dice, y se calentaba junto al fuego. Él quiso comportarse. Entonces mi pregunta y lo que yo dije, pero ¿por qué se quiso comportar igual que los guardias? Pues para poder pasar desapercibido, para poder escabullirse dentro de todo y estar pendiente de lo que estaba pasando con el maestro. O sea, él quiso seguir a Jesús ya hasta el final sin acordarse lo que le había dicho él más arriba, ¿verdad? Entonces, ese Pedro nunca lo había visto. Yo siempre había visto el Pedro como el Pedro que se arrepintió después de haber negado a Jesús 3 veces, pero nunca había visto los ojos del Pedro que lo siguió y como lo dije, se entró dentro de todo el contexto para saber qué iba a pasar. No sé si uno a veces le toca actuar de esa manera, camuflaje para saber qué es lo que está pasando en el entorno. Porque fue el único que lo siguió así. El resto de apóstoles se quedaron. No estaban ahí. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo dije, ve, qué interesante, nunca lo había visto de esa manera. ¿Sí? Claro. Bueno, prefiero decir algo. No, me parece Bueno, también interesante, pero no. sí. Versículo 57 dice que definitivamente decidieron dar falsos testimonios. Ya hemos visto que de alguna manera nunca le han encontrado nada a Jesús, para nada, y querían la condena que querían hacer era condena de muerte, y estaban buscando como fuera. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida hay mucho consejo, muchos sanedrín que buscan dar falsos testimonios para condenarnos a muerte? Hago una analogía a la vida, no solamente pues a lo que estaba con el padre, ¿sí? Claro, o sea que por eso se estableció varias veces en Deuteronomio de cuando se presentaban delante de los jueces y sacerdotes, tenían que haber por lo menos 2 o 3 testigos, porque fácilmente una persona puede calumniar, ¿sí? Exacto. Entonces,
cualquier persona puede calumniar y dar falso testimonio. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que aquí a Jesús me imagino que ya, no, ya habían el antidiseño, ¿no? Es Ya había correcto. falsos testigos, pero en multitudes diciendo lo mismo para poderlo enjuiciar, ¿no? O sea, Pero, pero mire que no lo habían podido enjuiciar hasta que él mismo se declara. Ojo con eso. Eh, todo mundo puede hablar, hablar, lo vi, lo vi, lo vi. Y eso es lo que sucede en los juicios, ¿no? En la parte de derecho cuando se está litigando. El testigo 1, el testigo 2, pero si el acusado no se declara culpable, todavía es inocente. Entonces, decía, entonces decidieron, dice, versículo 58, destruiré, nosotros lo oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres, en 3 días construiré uno y otro. Pero Jesús quedó callado, Jesús no contestaba nada. Le preguntaban, se paran y le preguntaban, oiga, ¿usted es el Hijo de Dios? En el versículo 61 dice, ¿eres el Cristo, Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote y él seguía callado hasta que, Dios, ¿sabe qué? Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado. Cuando Jesús dice, yo soy, ahí es donde dice, ¿para qué más testigos? Entonces, por más que a uno lo calumnien, si tú no aceptas las cosas tal como son, si no dices, te quedas callado, no te pueden decir nada. Te soltarán por falta de pruebas, porque eres inocente hasta que no digas las cosas. Y aquí Jesús ya lo dijo. ya. Entonces, por eso es que dice, no necesitamos más testigos. Él ya dijo. O sea, habían intentado. Entonces, aquí veo es, a veces es mejor quedar callado o hay que decir las cosas. Como Jesús. ¿Sí? Punto final, ya Jesús reconociendo que él era el Mesías, pues ya era suficiente declaración que ofendía al espíritu religioso de la época, ¿no? Es así. Es totalmente correcto. Entonces, por más que te calumnien, nunca van a decir, eres inocente o culpable hasta que yo no me declare inocente o culpable. ¿Cuántas veces no va a declarar? ¿Cuántas veces me va a declarar inocente o culpable? ¿Sí? Ujú. Interesante está este relato. Sí. Entonces, una vez, dice, lo condenaron como digno de muerte, algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban. Profetizaban, profetízate, le gritaban y los guardias también le daban bofetadas. O sea, creo que yo me imagino esta escena y fue brutal cuando él dijo, sí, yo creo que todo el mundo estaba esperando que él se declarara culpable. Nadie esperaba que, o porque había mucho ruido, le decía, mira tal cosa y él decía, callado. Pero cuando él se declara, todo el mundo se avalancha contra él. Lo linchan, como digamos un término aquí colombiano. Uy, lo están linchando. Así es. Tremendo. Bueno, entre el versículo 69 al 72, 66 al 72, pues tenemos la negación de Juan, de Pedro. Pedro. Aquí hay una cosa que me parece bastante, que yo por aquí la anoté, dice eh, la siguiente. Cuando Pedro niega, él decía, después una persona fue el que lo descubrió, una mujer. ¿Qué tanto fue el, así uno se camufle? Los espíritus reconocen la autoridad y uno con quién anda. Claro. Así es. Entonces, aunque Pedro, yo me imagino Pedro quería, yo quiero estar con mi maestra hasta el fin del fin, pero definitivamente la mujer le dice, es que tú eres Galileo. No, que yo no soy. Y empezó a tomar la misma postura de los otros, pero ni así pudo dejar que no lo descubrieran. Lo descubrieron. Sí, La sí, luz sí, nunca puede ocultarse. sí, 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 de acuerdo. Sí, Hay sitios y hay momentos donde no se puede pasar desapercibido.
Es correcto, ¿Sí? así es. Entonces, pues igual es el relato, Ahí pero había una confrontación en el mundo espiritual. ¿qué me parece? Pues aquí en el versículo 71 quiero resaltar, dice, él comenzó a echarse maldiciones. Pedro se empieza a mismo, o sea que uno mismo, mí mismo se puede maldecir a uno mismo. Dice, no conozco a este hombre del que hablan, les juró. Pero Pedro se acordó que Jesús le ha dicho, antes de que cante el gallo, por segunda vez me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Lo que pasa es que la palabra, lo que nosotros hablamos son también a veces espíritus, son vida. Y nosotros con La nuestro palabra aparato del habla podemos bendecir o podemos maldecir. es Eh, válido. podemos maldecir o, claro, él ahí se, vamos a decirlo, se desalineó, se puso nervioso. Él no podía entender muchas cosas como el Hijo de Dios. Tal vez lo agarraban, lo maltrataban. Él no podía entender por qué el Hijo de Dios no, de pronto no manifestaba el poder de acuerdo a cómo él se lo imaginaba, porque los ángeles no aparecían a defenderlo. Es decir, a veces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos imaginándonos cómo se va a comportar Dios, pero Dios no necesariamente se va a comportar de acuerdo a nuestro imaginario. Tal vez Pedro tenía un imaginario de cómo era el Hijo de Dios, que luego iban a derrotar a los romanos, no, no sé, muchos esperaban el Mesías y yo creo que todavía hay mucha gente del judaísmo que está esperando un Mesías que llegue y sea el presidente, ¿sí? Y se ¿Sí siente, el es? primer ministro se siente sobre... Entonces, Ah, están juntan el reino de este mundo con el reino de Dios cuando necesariamente, y Jesús lo advirtió muchas veces, mi así es. reino no es de este mundo. Totalmente de acuerdo. Entonces, quién sabe, la cabecita de Pedro se le explotó porque decía, bueno, pero si es hijo de Dios, seguramente que aquí van a salir rayos y centellas. ¿Sí? Él ya lo había visto con Elías, con Moisés, ¿sí? Sí, Había visto tantos milagros, dijo, no, pues Jesús levanta la mano y los mata a todos y esto en 15 días ya llegamos y armamos un ejército, nos vamos todos contra Roma, ¿no? ¿Quién total. sabe qué cosa haría? Porque era el Total. imaginario popular, el esperar un Mesías que los defendiera de, de, de este imperio que los estaba maltratando, colonizando. Bueno, entonces, sea como sea ese desalineamiento de Pedrito, pues terminó todo en lágrimas, dice que rompió a llorar. La Es rompió. decir, porque se dio cuenta de que se había desalineado, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Eh, Afortunadamente, Marcos, pues nos muestra el Evangelio, los hechos de Jesús, muy desde la perspectiva del apóstol Pedro, ¿no? Que fue como su mayor Sí, tutor, su mayor compañero. Entonces, me parece interesante cómo lo cuenta Marcos. En esta oportunidad leyendo a Marcos, estoy tratando, o sea, me imagino a Marcos escribiendo y a Pedro contándole las historias, ¿no? Entonces, por eso pues no tiene el orden, cuenta unos detalles que no cuentan otros evangelios, ¿sí? sí, Qué interesante ver las mismas escenas, pero de diferentes perspectivas de la Biblia. Entonces, así es. eh, alineémonos porque pues todos nos podemos desalinear en un momento determinado, todos tenemos un día malo, entre comillas, Así un es. día terrible, podemos desalinearnos. Y bueno, Así ya es. hemos visto suficientes pasajes sobre velad y orad. Lo veía ayer, antier, velad y orad, velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Para qué? Porque vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen los problemas. Entonces, velad y orar, velad y orar. O sea, dedito es eso, velar y orar, Así promover es. la oración, pero basada de la Biblia, no oraciones esotéricas, ni rezos, ni rezos, sino oraciones basadas en la estructura de la palabra. ¿Sí? Así es. Totalmente de acuerdo.
Sí, Bueno, Sonia, algo para despedirse ya de este dedito del día de hoy, 16 de marzo. ¿no? Creo que la invitación es a todos es que escudriñemos la palabra con mucho y que Dios nos ayude a entenderla, ¿no? Porque oírla y entenderla, que sea convicción propia de todo. Y aquí estamos es De acuerdo. mirando eso. Así es. No, perfecto. El Shema, el oír es escuchar y entender y obedecer para que nos vaya bien. Bueno, amigos, hagámonos un triaje, hagámonos un diagnóstico, revisando estos capítulos que vemos el día de hoy. Veamos si hay algo de maldiciones, busquemos las causas y resolvamos esas causas pidiendo perdón. Habrán otros mecanismos. Si no lo puede hacer, pide ayuda, busque ahí a su pastor más cercano, a su líder más cercano y solucione su problema. No se quede así. Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Chao.